Hoy comenzamos la serie sobre la Edad Media en Dinamarca. En este episodio nos adentramos a un periodo de transformaciones profundas y que sentó las bases del mundo nórdico, tal como lo conocemos hoy. Entre leyendas, los nuevos personajes, reyes y cambios religiosos se fueron forjando las estructuras políticas y culturales que marcarían el rumbo de esta región durante siglos. Bienvenidos nuevamente a Historias Boreales, el podcast donde exploramos el pasado y la cultura de Dinamarca y las tierras del norte, con episodios que van desde los vikingos hasta nuestros días. Desde Copenhague, para hispanohablantes curiosos de todo el mundo, soy Pablo López. Durante el reinado de Sven Stridsson y sus hijos, Dinamarca vivió una época de transición entre el mundo vikingo y la Edad Media. El país comenzó a dejar atrás las viejas costumbres guerreras, se adentró en una etapa más estable, más cercana a lo que reconocemos como la Edad Media europea. Veremos además cómo el cristianismo reemplazó las antiguas creencias vikingas, cómo surgieron los primeros estados definidos, cómo la vida cotidiana se organizaba entre los campesinos, los comerciantes y los monjes. Es un viaje al pasado que nos muestra la mezcla entre tradición y renovación que caracteriza a esta época. Una pregunta interesante es cómo se delimitó en la historiografía la Edad Media en Europa, pero particularmente en Escandinavia o en Dinamarca. Mientras que en Europa se sitúa la Edad Media aproximadamente entre los años 400 y 1400, en Dinamarca la Edad Media se sitúa entre los años 1000 y 1536. La respuesta no es sencilla en la historiografía danesa. Esta delimitación de la Edad Media es un tema debatido. Es una cronología que difiere del resto de Europa y esto debido a la existencia de este periodo tan particular que es la época vikinga. Señalan que es una división que plantea problemas fundamentales y que en realidad se trata de una cuestión abierta. Algunos historiadores hablan de que la Edad Media danesa comenzó con la cristianización del país alrededor del año 1000, como decía antes, y que está marcada por las piedras de Jelling que proclaman a los daneses como cristianos, que hablan sobre el rey Gorm, Harold Diente Azul, y que termina en 1536 con la Reforma Protestante, cuando Dinamarca adoptó el luteranismo y se separa de la Iglesia Católica. Otros historiadores hablan de que el verdadero cambio de la sociedad y de la organización del reino y del poder sucede en la mitad del siglo XI. Esto coincide con el reinado de Sven Stridsson y posteriormente sus hijos, mitad del siglo XI y principios del siglo XII. Y que es realmente allí donde hay una transición entre la sociedad llamada vikinga y la Edad Media cercana o similar a la Europa. Lo que es bueno recordar es que estas divisiones historiográficas son convenciones para poder estudiar, analizar esos cambios de economía, de cultura, de religión, que no ocurren de un día para otro, que son transformaciones en el tiempo y que en algunos momentos sí puede haber cambios bruscos, cambios de sistema, lo que se llaman revoluciones, pero que todo está hilado, que no es una línea recta, sino un tejido. Asimismo es un tejido de historias, de cuentos, de narraciones desde distintas perspectivas. Aquí proponemos contar la historia de la Edad Media de Dinamarca a partir del reinado de Sven Stridhensen, cuando Dinamarca ya se estaba integrando plenamente en la cristiandad occidental bajo la autoridad del Papa de Roma. Como fuentes tenemos a personajes como Adam de Bremen, el monje que escribió sobre el norte del que hemos hablado antes. Escribe poco después de la muerte de Sven, del rey Sven.
presenta a este rey como una figura más matizada. Otro testimonio relevante es el de Saxo Grammaticus, que era un poeta y un historiador que nos ofrece muchas historias sobre reyes, aunque también hay que ser cautelosos porque sus relatos están escritos un siglo después de los acontecimientos de esta familia. Hay también otros textos como la literatura de Odense, conectada con el rey Knud, Knud el Santo, y papeles como cartas, documentos, escrituras de donación, también la correspondencia con el papado en ese periodo. Sven Stritzen fue el rey de Dinamarca entre 1047 y 1074-76. Él era hijo de Ulf Jarl y la hija de Sven Barba Partida, Estrid, que era Sven Barba Partida, era un rey vikingo, hijo de Harald Diente Azul, que vimos en episodios anteriores, que traicionó a su padre, pero además era sobrino de Knud el Grande. Sven Stritzen es muy conocido por haber batallado varias veces con Harald Hardrada. Recordemos que es el que pasó a la historia como el último vikingo por haber caído en la batalla de Stamford Bridge y por haber organizado la iglesia danesa. La organizó en 8 obispados. Al estructurar la iglesia, se habla de que terminó el mundo vikingo y comenzó la verdadera Edad Media danesa, porque de esta forma se consolidó el cristianismo, el poder del rey y la construcción de un Estado mucho más organizado. Veamos cómo fue. Una de las diferencias más notables entre la era vikinga y la nueva etapa cristiana es que los reyes no participaban en las expediciones. Hubo algunas o algunos intentos de expediciones hacia Inglaterra, pero que no llegaron a nada. Por ejemplo, en 1069, el hermano del rey, Asbjörn Jarl, junto con sus sobrinos Harald Hen y Knut, que veremos más adelante porque fueron reyes e incluso santos, emprendieron una incursión en Inglaterra. Pero en Inglaterra la situación había cambiado. Inglaterra ya había sido conquistada por Guillermo el Conquistador o William en 1066. En el episodio anterior hablamos de esto. Se instauró con William un sistema feudal fuerte y centralizado y los nobles dependían de este poder real. En esta organización ya los vikingos no tenían cabida y la expedición fracasó rápido y sería el último intento que llegaría allí a invadir Inglaterra. Otro aspecto es la centralización. El poder real se consolida, la figura del rey se vuelve o se volvió más estable, más respetada. Los pequeños reyes, reyesuelos que quedaban sueltos, los señores locales, ya no podían desafiarlo igual o tan fácilmente como en décadas anteriores. Esta autoridad además se refleja en la creación de moneda. Sven intenta crear un monopolio monetario danés y produce moneda local que así consigue ir reduciendo la circulación de monedas extranjeras. Curiosamente, en estas monedas no se usaron em, el alfabeto latino, sino que se usaron inscripciones rúnicas, lo que facilitaba que incluso los que no sabían leer reconocieran el tipo de monedas y que se supiera que eran danesas, las diferenciaba también.
Pues la centralización del poder viene también por la inspiración que tienen estas naciones alrededor del Sacro Imperio Romano Germánico, que era el vecino del sur, ¿no? Y que ya tenía un poder estable y consolidado. La influencia germana se notó también en la práctica política, en las relaciones con la Iglesia Católica. Y aquí tenemos que la clave del fortalecimiento del poder central está muy influenciado por la Iglesia durante el reinado de Sven Stritzen y que fue él quien hizo la reforma eclesiástica o la primera reforma eclesiástica. El rey colaboró con la iglesia, pero siempre hubo una tensión, porque Sven se había casado con su prima Gumhild y la iglesia lo consideraba un matrimonio prohibido. La iglesia, y en particular el arzobispado de Hamburgo, no quiso dar la autorización eclesiástica y lo sancionó duramente, parece. Así que Sven se separó de Gumhild, pero su relación con la iglesia nunca volvió a ser la misma. Sven nunca se volvió a casar, pero tuvo 18 hijos en total, con diferentes mujeres, y 5 de ellos llegarían a ser reyes. La organización del territorio en diócesis da pistas de cómo estaba estructurado el reino. Tenemos Lund, que es la parte del sur de Suecia actual, Roskilde, que es Zelandia, donde está Copenhague, ese era, digamos, el centro también posteriormente, Odense en Fionia, Ribe, Viborg, Vesteby y Aarhus, el Jutlandia danesa y Schleswig en el territorio que hoy está en Alemania. También impulsó la idea de una iglesia nórdica independiente, no independiente de Roma, pero independiente del arzobispado de Hamburgo-Bremen. Bueno, Sven donó también muchos, aparte de bienes, territorio a la iglesia para que tuvieran una base financiera. Recordamos que estamos hablando del el feudalismo, donde se pagaban impuestos a la iglesia. Se inserta de esta manera también en la comunidad cristiana de Europa Occidental. Recordemos que fue también la época del gran cisma de la Iglesia, que se separa la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Latina. Esto fue en el año 1054. Es una división que es muy importante en Europa y que Dinamarca sí fortalece su legitimidad, su poder real y su Estado en relación a Roma o al papado, a la Iglesia Católica Romana. Una de las transformaciones notables de este tiempo es la autoridad. La autoridad central, es decir, el rey, el Estado que se está formando, fue adquiriendo el derecho a crear leyes y a castigar a quienes las infringían. Esto marca o marcó un paso definitivo hacia la monarquía medieval estructurada, que era muy diferente del mundo descentralizado de los antiguos caudillos vikingos. Así, con el paso del tiempo, en Dinamarca se fue haciendo menos común que los distintos clanes o grupos tuvieran ejércitos privados. En su lugar comenzó a consolidarse un séquito real, una guardia permanente al servicio del rey, un proceso que refleja además la creciente centralización del poder de la que estamos hablando. Esto trajo, por supuesto, conflictos, no fue de un día para otro. Persistían algunas disputas sobre quién tenía el derecho legítimo al trono y las luchas entre pretendientes eran muy frecuentes.
Harald, Knud, Olaf, Erik y Nils son los nombres de los 5 hijos de Sven Stritzen que reinaron en Dinamarca uno por uno durante casi 60 años. Cuando muere el rey, pues hay competencia a ver quién va a ser el sucesor y hubo una campaña electoral entre su hijo Harald y su hermano Knud, que era un par de años más joven. Los dos habían participado juntos en una expedición vikinga junto a su tío Asbjørn Jarl, esta expedición que nombré al principio. Aquí hablamos de que todavía hay un sistema lectivo. No es directamente hereditario, como hemos dicho en otros momentos, que sí, que tenía ventaja ciertos personajes del linaje, porque eso les daba legitimidad para gobernar, pero igual se podían hacer, se podían proponer otros candidatos. Estos, por ejemplo, se reunían los hombres de Zelandia en Rhinstey, en la iglesia de San Bernardo. El candidato debía convencer a los hombres presentes de que era digno de ser el próximo rey. Y si se elegía candidato, entonces viajaba a Jutlandia o a Skåne, el sur de Suecia. Tendría allí que hacer campaña para obtener el apoyo. Este tipo de elecciones, que era un proceso bastante complejo, eran las familias poderosas las que tenían más influencia en las decisiones y esto marcaba la diferencia en los resultados. Sobre el reinado de Harald no se sabe mucho. Parece que hubo una disputa, que Knud no aceptó así tan fácil la elección de Harald, que se rebeló contra él. Harald es recordado también por las leyes del rey Harald, que probablemente confirmaban el derecho consuetudinario vigente en Dinamarca, es decir, usos y costumbres como fuente de las leyes escritas posteriormente. Según la crónica de Roskilde, permitió, por ejemplo, que la gente cazara en los bosques, que hasta entonces era propiedad exclusiva del rey. La visión de Harald varía, porque Saxo lo describe como un gobernante tonto, inepto, complaciente con los deseos del pueblo. En cambio, el Not, este monje de Odense, lo llama el legislador amado por el pueblo. Y su apodo Gen, que es suave como dijimos, lo compara con una piedra de afilar blanda. Ese carácter pacífico y la voluntad de crear un reino tranquilo, estable, ha llevado a algunos historiadores a hablar de él como el primer danés o el primer rey danés de lo que sería la sociedad moderna, en comparación con otros de carácter vikingo, guerrero, peleones. Harald Gen estaba casado con Margrethe, su prima, la hija de Asbjørn Jarl, y no parece haber dejado hijos. Knud II, conocido también como el Santo y en español conocido como San Canuto, es una figura fascinante, mitad héroe, mitad villano, según quien lo cuente. En la obra de Saxo aparece como el modelo de rey ideal. Es valiente, es decidido, es un guerrero de espíritu indomable, pero si lo miramos con los ojos modernos podríamos decir que allí Saxo Gramáticos lo describe más bien como un hombre violento, implacable. En la época y en los valores del siglo XI, esa fuerza, esa lealtad, esa capacidad de imponer orden eran virtudes para un verdadero rey. Knud era hijo de Sven Stritzen
y de una amante desconocida. Se casó con Edel, hija del conde Roberto I de Flandes. Esto reforzó los vínculos con el continente europeo. Tuvo un hijo, Carlos, que más tarde se convertiría en conde de Flandes. Ya empieza a haber una serie de relaciones. Ya los nórdicos, especialmente los daneses, empiezan a ser parte de los círculos de nobles de, de Europa. Círculos en los que los matrimonios consolidaban alianzas. Eso ya se hacía con el norte, pero empezaban ya a mirar a Dinamarca pues como parte de eso, porque ya era un reino consolidadamente cristiano. Knud era mucho más autoritario, ponía más impuestos, ponía multas y centralizó mucho más el poder. Tenía medidas que no fueron recibidas con mucha alegría por la nobleza, por los campesinos. Intentó afirmar el poder, pero provocó muchísimas tensiones, hubieron rebeliones y finalmente eso produjo su caída. En el año 1086 fue además asesinado en un levantamiento en Odense. Si te gusta este viaje por la historia nórdica, suscríbete al podcast y dale me gusta. Así me ayudas a seguir creando buenos episodios.